Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Son las 10:43, les decíamos temprano que ayer había ocurrido la primera reunión, aunque sea informal, no la primera sesión, sino la primera reunión de la Comisión Parlamentaria de Género en el Consejo Deliberante, un hecho que esperamos sea histórico, es decir, esperamos que a partir de acá en adelante eso constituya una parte solidificada de la vida institucional, de la vida política y de la vida social de Mendiolaza. Hemos acompañado ese proceso desde el principio. Les recuerdo que esta Comisión Parlamentaria de Género vino como resultado de una iniciativa que en ese momento tuvo quien era concejala de Mendiolaza, Estela Sarazaga, que pretendía hacer una conmemoración de, yo no me acuerdo si era el 25N, creo que era una de esas fechas, o del 8 de marzo. Lo cierto es que a partir de esa iniciativa que ella presentó, para que se declarase de interés, para que se sumase una leyenda contra la violencia de género, bueno, comenzó un movimiento. Los concejales empezaron a decir, bueno, no, pero tendríamos que hacer otra cosa como más importante, como más abarcativa, una cosa. Empezaron a surgir ideas. De hecho, allí surgió otro proyecto que presentó otro grupo que, porque ese proyecto no fue considerado, se retiró, pero quedaron un montón de instituciones vinculadas al tema de género trabajando en conjunto con el Consejo Deliberante y se sancionó esa ordenanza que tiene partes que han envejecido definitivamente, así como que debe llevar una leyenda, las facturas, los impuestos. No existe más la factura ni el impuesto en papel. Entonces el efecto que se pretendía con esa leyenda, esto fue una cosa que sucedió durante la pandemia. No imaginábamos cómo iba a ser el mundo después, no imaginábamos que iba a desaparecer prácticamente el papel. Entonces una parte de la ordenanza perdió vigencia por efectos de la vida misma. Y otra parte nunca se puso en marcha, que era justamente la parte más importante, que era esto de convocar a las instituciones que tuviesen que ver con el género, que tuviesen una probada trayectoria en género, así lo expresa la ordenanza, para que se debatiese proyectos, se debatiese la realidad de las mujeres en Mendiolaza. Bien, esa ordenanza durmió casi 4 años y ayer por primera vez se produjo esa reunión. Parte de las mujeres que estuvieron presentes fue Irene Audicio, que lo hizo en representación de ellas también del Espacio Sayana. Muy buenos días, Irene. Muchísimo por darnos voz acá en el programa, en la radio. Y bueno, tal cual, así como vos lo estás retratando, ¿no? Ayer fue la primera reunión. Se trata de una comisión parlamentaria convocada por el Consejo Deliberante de nuestra ciudad y constituida no solo por concejales, sino también por las trabajadoras del Punto Mujer de Mendiolaza y representantes, como vos bien dijiste, de organizaciones colectivas que están formadas por vecines que ya algunas llevan hasta 10 años de trayectoria trabajando aquí en los barrios de la ciudad. ¿Y en qué trabajan estas organizaciones? Bueno, ellas por digamos, autoimpulsadas, digamos, motivadas, lo que intentaron hacer es sensibilizar, prevenir, acompañar y asesorar para evitar o para acompañar justamente casos de violencia de género. La ordenanza que vos nombraste, que justamente es un hito, que posibilita esto, justamente esa reunión que tuvimos ayer y que tiene proyección a futuro, más las voluntades de los concejales actuales, en especial quienes más protagonismo tuvieron, debo reconocerlos, Alejandro Medrano y Melina Catraro. Ellas se mostraron más activas en esta convocatoria y aparentemente, por lo que pudimos percibir, están muy empapados en el tema de derechos humanos y violencias. Esa ordenanza fue, como vos dijiste, sancionada en noviembre del 2020.
para el 25N debe haber sido. Ujú. Sí, posible. Sí, sí. ¿Cuáles fueron las organizaciones que participaron ayer, por supuesto, además del Consejo Deliberante y el Punto Mujer? Ayer participó Mesa de Género de Mendiolaza, había 2 representantes de la Mesa de Género, Charatas, que es una red de acompañamiento para casos de violencia de género, Sacra, el Sindicato de Amas de Casa, y yo fui, como vos dijiste, por ellas también, que tiene su vinculación con el centro de la Asociación Sayana. Desde las, Aquí el Talar. desde las organizaciones, lo que me parece que fue como un común denominador fue el golpe tremendo que representó la pandemia para las organizaciones y cómo eso por lo menos ralentizó el actuar, ¿verdad? Tal cual. Yo puedo hablar en el caso de las organizaciones de las que formo parte, pero ayer escuché también lo que vos estás planteando de parte de otras voces. Y sí, hay algo ahí que en estos años nos hemos estado intentando rearmar después de lo que fue el golpe del aislamiento, de la pandemia y del aislamiento. Eso se nota mucho. Sin embargo, durante el 2020, que fue un periodo crítico en violencias, porque imagínate lo que era convivir con el agresor en muchos casos, en ese momento estuvimos muy activas. De hecho, los controles policiales, ¿te acordás que estaban en Tisera? A mí, la primera vez que me pararon y me casi que me llevan, digamos, fue porque estábamos llevando pañales para una compañera que estaba en problemas y necesitaba ese acompañamiento, ¿no? Y habíamos comprado pañales, necesitábamos llevarle mercadería y, o sea, estábamos muy activas en ese momento, pero bueno, sí, el impacto de la pandemia ha sido muy, muy fuerte. Y actualmente también el impacto de lo que es los discursos adversos y las políticas adversas que hacen que una prácticamente no tenga tiempos ni energía para nada más que los cuidados y el trabajo productivo, digamos, ¿no? Para el sueldo y los cuidados. Bien, entonces no son épocas fáciles. Por eso celebramos muchísimo que justo en este momento hayan convocado el Consejo Deliberante a la primera reunión. Es muy esperanzador para nosotros. Irene, vamos por partes. En primer lugar, decíamos, en la pandemia estuvieron tremendamente activas porque el encierro dejó a muchas mujeres encerradas con sus agresores, a muchas personas encerradas con sus agresores, porque fueron mujeres, fueron niños. Decían ayer también que han intervenido desde el polo en algunos casos también de hombres. Eso requirió un trabajo así, multiplicado. Y entonces vamos a repasar primero cuál es el trabajo de las organizaciones, porque las organizaciones son no gubernamentales, tienen recursos muy limitados. ¿Qué brindan las organizaciones a una persona en situación de violencia? Bueno, ahí cada organización tiene su especificidad. A veces hay solapamientos, especialmente para las fechas importantes, ¿no? Pero en general nos hemos podido articular y organizar, que para esto también esperamos que sirva la Comisión Parlamentaria para articular acciones y no solaparnos. Pero bueno, como te decía, cada organización tiene su perfil y ha nacido también con una historia particular. Todas sabemos que las violencias se nos imponen, digamos, ¿no? A no ser que una sea viva en un termo, digamos, las violencias de género están presentes lamentablemente y se nos imponen. Entonces hay historias que atraviesan el nacimiento de estas convocatorias, de estas reuniones espontáneas entre vecinas y vecines también, porque también han colaborado vecines, que tienen que ver con el contacto con historias de violencia. En el caso de ellas también de Sayana, que es de lo que puedo hablar, digamos, en primera persona, la tarea como pata, digamos, del centro cultural es la sensibilización. Es decir, generaban talleres. De hecho, yo ingresé
yendo en búsqueda de eso, ¿no? De formación, de talleres que brindaban Pate Palero, Silvia Corbalán, la Sole Ceballos, que eran súper importantes para nosotras vecinas de aquí, ¿no? Entonces, talleres en donde se visibilizaban tipos de violencias que tal vez no hubiéramos identificado si no hubiera sido gracias a estas instancias. Entonces, esos talleres de sensibilización fueron como el perfil de ellas también. Después, cuando se empezó a elaborar la ley de IBE, también se brindaban talleres acerca de qué incorporaba de nuevo la ley, cuáles eran los rasgos, ¿no? Y esos talleres se llevaban, no solo se dieron acá en Mendiolaza, sino que se brindaron también en Unquillo, en Pizarro. La idea de esa organización en particular era sensibilizar, ¿no? Uh-huh. Después hay Charatas, por ejemplo, es una organización con la que yo tengo contacto, que ayer estaba representada por Jessica Littran, que lo que hace ya no es sensibilizar, sino acompañamiento de casos de violencia. Entonces ahí el trabajo es completamente diferente, tiene otra complejidad y necesita la articulación, por ejemplo, entre lo que antes trabajaba desarrollo social, que ahora es el punto mujer más específicamente, CENAF, el concejales, intendencia, el ejecutivo, digamos, ¿no? Porque ahí hay que actuar de una manera rápida, el pueblo de la mujer, por supuesto, la policía. Hay que actuar de una manera rápida, hay que conseguir recursos, movilidad, hay todo un protocolo. Entonces el acompañamiento y psicólogos también hacen falta, abogados, psicólogos. En eso es otro perfil, ¿sí? Ahí es una acción directa sobre casos que llegaban de violencias ya ejercidas y violencias extremas. Bien. En el caso de la mesa de género, habría que preguntarle bien a representantes de... Hemos hablado hace poco con Soledad, de ellas tenemos más información, pero también tiene que ver con la reflexión, y en algunos casos también durante la pandemia trabajaron, por supuesto, también en acompañamiento. Pero ahí surge, de lo que estás diciendo, surge un actor fundamental, que es el Estado. Y el Estado, la puerta de acceso que tiene para los casos de violencia es el punto mujer. ¿Qué se pudo escuchar ayer sobre la situación en la que está hoy el punto mujer en Mendiolaza? Bueno, eso es uno de los puntos más claros de lo que ayer se habló y además más proyectivo, ¿no? Que más nos interpeló a plantear acciones futuras en conjunto, que tiene que ver con una situación de desguazamiento. Aparentemente estoy evaluando yo, desde mi perspectiva, las trabajadoras del punto mujer presentaron una situación de extrema burocratización justamente en uno de los ámbitos en los que la burocratización puede costar una vida, ¿no? El tiempo de tardanza en una respuesta, en una acción, puede costar una vida. Entonces presentaron un panorama bastante desalentador de burocratización, de precarización laboral, de sobreexigencias y también de algún modo desguazamiento de lo que era el equipo que venía funcionando con reemplazo, digamos, de personas nuevas. Es decir, un rearmado del equipo que también lleva tiempo, lleva energía. Sí, y así que no pareció nada muy favorable, ¿no? Justamente en una oficina que es crítica. Y una de las cosas notables fue que no hay psicólogo en este momento que acompañe el trabajo de Punto Mujer, ¿no? No hay psicólogo, y tal cual, que eso es fundamental para el acompañamiento, para la recepción, la contención y el acompañamiento de las personas que ya se encuentran en un estado tal que van a denunciar y necesitan. Es un punto fundamental, un acompañamiento psicológico. Sí, también esto que un poco antes de que comenzásemos a hablar, yo relataba respecto de la situación de seguridad o de inseguridad que se vive en la ciudad y cómo colabora tampoco el hecho de que si uno llama a la policía
tardan 2 horas en llegar, o si llama o si va a hacer la denuncia a la unidad judicial y tiene que disponer entre 2 y 4 horas, entonces mucha gente se va. Y ayer también surgía eso, es decir, que como esa burocratización, como esa falta de respuesta del Estado, esas esperas en unidad judicial, también hacen que mujeres que están en una situación en la que están temiendo, se retiren, se dejen de hacer lo que tienen que hacer, porque la intervención del Estado, recordemos, siempre empieza con una denuncia. Si no hay denuncia, no es posible que el Estado intervenga. Exacto, como pasa con la policía. En estos casos, pasa con un hecho. Te escucho. Imagínate vos viviendo eso por la inseguridad general, ¿no? Que todos en todos los barrios supongo que hemos pasado por eso de llamar y que el patrullero, hasta que se desocupa un auto que pueda venir, que hay muy pocos autos móviles por lo que nos dijeron, tardan tanto. Imagínate en estos casos que son muy sensibles, los de violencia de género, porque la fragilidad psicológica, física, social de las personas, sean de la clase que sean, ¿no? La violencia de género atraviesa todas las clases sociales, pero la fragilidad que hay en esa situación es muy grande. Entonces, es muy compleja la situación de las personas que sufren violencia de género en el extremo físico, ¿no? Cuando ya corre peligro su integridad física o psicológica incluso. Entonces, no contener, hace falta un equipo que actúe rápido y multidisciplinario, lo cual ahora no existe. Está sobrecargada, las trabajadoras del Punto Mujer están sobrecargadas, porque no hay ese equipo que pueda atender y contener a la persona que denuncia rápidamente. Y eso juega en contra de la integridad de estas posibles denunciantes, digamos, ¿no? Concretamente, pero que eso se vive no solo a nivel municipal, sino también a nivel provincial con el polo. Sí, en el Son caso de Mendiolaza, sensibles y desfinanciados. Claro, en el caso de Mendiolaza concretamente, por ejemplo, escuchamos que no hay horas extras para las personas que tienen que hacer la guardia para atender a una emergencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Sumamente complicada. Hay de voluntariedad en eso, ¿no? Exactamente. El voluntarismo de mujeres que se solidarizan con otras mujeres, pero eso no se puede sostener en el tiempo. Y claro, el Estado, por supuesto, el Estado no se sostiene con voluntad. Irene, ¿qué acciones acordaron a futuro desde la nueva comisión parlamentaria? Bueno, eso es importante. Hay una que es muy conmovedora, muy movilizadora para nosotras, que es una acción, la primera acción inmediata que se acordó, que es para el 27 de mayo, inspirados por la fecha del 28 de mayo, en realidad, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, rendir un homenaje, realizar una marca de memoria, una marca que haga presente las acciones, todo el trabajo sostenido que tuvo Nora Oliveto, la psicóloga, quien fue psicóloga durante muchos años en el Centro de Salud de Mendiolaza, y que ella no solamente por motu propio, por compromiso profesional, por compromiso también por ser mujer, me parece, y solidaria, mantuvo los asesoramientos, los acompañamientos psicológicos a personas en situación de violencia de género, sino que ella también nos brindaba asesoramiento a las colectivas que estábamos trabajando y ella nos permitía articular con el Estado también, nos permitía articular con desarrollo social. Ella era fue una gestora súper importante que permitió que nosotras ahora sigamos trabajando en esa línea. Entonces, Nora este murió, nos parece fundamental. Claro, Nora murió el año pasado, ¿verdad? Y ya en ese momento el Consejo Deliberante no, Melina Catraro, la concejal, propuso que se le realizase un homenaje, se pusiese una placa y fue aprobado, pero bueno, ya vamos a ver cuándo, hay que hablar con la familia y no sé, un día de estos. Así se fue diluyendo. Ahora ya esto entonces va a ser primero efectivizado y después no solo efectivizado en nombre del Consejo, sino
también de la Comisión Parlamentaria de Género. Y trataremos además de que haya una apropiación de ese acto, que no sea solo el acto, la foto y el abrazo, sino que también haya alguna actividad de sensibilización, de reconocimiento, para que no quede a puertas cerradas dentro del centro de salud o donde se haga la marca, definitivamente. Nos parece importante eso también, que estas marcas generen memoria, ¿no? Una memoria activa, una memoria responsable, proyectiva hacia el futuro. Sí, y esperemos también una puesta en marcha del centro de salud en la misma dirección en la que trabajó Nora Oliveto. Ojalá así sea, porque pareciese... Exactamente, esperamos que esto movilice la sensibilidad, que hay que tener particular sensibilidad para los casos de este tipo de violencias, de todo el personal y toda la institución de los centros de salud, que es a donde el lugar a la que uno acude cuando pasa algo grave, y también que movilice el hecho de pensar la necesidad del acompañamiento psicológico en el punto mujer. Bien, entonces hay ya una fecha para la próxima reunión, además de esta. Aparentemente, claro, el 27 de mayo sería la fecha que quedó pautada, que nos volveremos a encontrar vía este homenaje a Nora Oliveto. Y trabajarán seguramente antes para llegar a ese momento. Exactamente. Y posterior a eso, o mientras tanto, queda pendiente también la convocatoria al área del punto mujer, a los responsables del área del punto mujer, Cecilia Belsunce, para presentar un informe. Claro, María Cecilia Belsunce es de quien depende el punto mujer y otros programas que se desarrollan en paralelo, y claro, dijeron que iba a ser citada al Consejo Deliberante para que hiciese una descripción de lo que está sucediendo con el punto mujer. Exactamente, necesidades, fortalezas también, ¿no? Eso nos pareció prioritario. Por eso ayer, en esa primera reunión, que aparentemente iba a ser introductoria, pero que ya nos puso en acción, se decidió convocar. Todavía no hay una fecha, porque eso depende también de las vías formales y de la disponibilidad de la funcionaria, pero es la próxima acción también, junto con el homenaje, o sea, paralelamente con el homenaje a Nora Oliveto. Perfecto, Irene Audicio, muchísimas gracias. ¿Alguna actividad prevista en Sayana en relación a este tema para los próximos meses? Por ahora no, todavía no, pero seguramente estaremos coordinando lo que comenté recién, alguna acción que le dé más densidad y visibilidad al homenaje a Nora Oliveto, desde los talleres que solemos dar. Esperamos información sobre eso, Irene Audicio. Ellas también del Espacio Sayana, una de las organizaciones que participan de esta Comisión Parlamentaria de Género. Muchísimas gracias por esta comunicación con las Mañanitas de Mendiolaza. Agradecidas a ustedes, muy agradecidas. Un abrazo para Irene, y empieza a sonar en las Mañanitas de Mendiolaza, Rosalía. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.